Hay verdades que, lejos de ser bienvenidas, son resistidas con todas las fuerzas de la mente que ha sido educada bajo los dogmas de la lógica productiva, del mérito conquistado, del éxito perseguido con sudor. Esta no es una introducción que ofrezca consuelo. Es una advertencia para el lector que aún confía en que el universo responde al que grita más fuerte o al que corre, con mayor ansiedad. Lo que estás a punto de leer no celebra tu voluntad consciente, ni aplaude tus horas de esfuerzo acumulado. Esta obra desmantela, con una precisión quirúrgica, el sistema de creencias que gobierna tu vida sin que lo sepas. Te presento una ley que opera en reversa. Cuanto más sueltas, más recibes. Cuanto menos fuerzas, más se organiza. Cuanto menos controlas, más se revela. Esta ley, aunque lógica en su estructura oculta, desafía todo lo que culturalmente te ha sido instalado como verdad. Desde los primeros años de vida, fuiste condicionado a asociar logro con lucha, recompensa con dolor, amor con dependencia y manifestación con ansiedad. Las instituciones, los modelos educativos, incluso las doctrinas espirituales más aceptadas, te instruyeron en el culto al hacer. Se celebró la productividad como virtud moral, el esfuerzo como prueba de valor y la insistencia como camino hacia el resultado. Y sin embargo, todo este paradigma, por más decorado que esté con discursos de autosuperación o de progreso, es una distorsión. Es una lectura invertida del funcionamiento real de la conciencia creativa. Porque el universo no responde al esfuerzo visible, sino al orden interno. Y ese orden no se alcanza acumulando acciones, sino eliminando interferencias. Joseph Murphy fue uno de los primeros en formular, en un lenguaje accesible, esta arquitectura invertida del subconsciente. Pero su voz no fue la única. La misma idea, expresada con diferentes nombres, está presente en las escuelas de misterio egipcias, en la filosofía vedántica, en el gnosticismo alejandrino, en el taoísmo original e incluso en las epístolas menos conocidas de los padres del desierto. El principio es el mismo. La manifestación real no obedece a los dictados del yo que desea, sino a la vibración del ser que ya sabe. Y esa vibración no se alcanza por acumulación de pensamientos positivos ni por rituales obsesivos de control mental. Se accede por alineación, por entrega lúcida, por desidentificación del yo carente. La ley al revés no es un sistema de técnicas. Es una inversión total del paradigma perceptivo. Lo que tú llamas dejar de luchar no es inacción, es autoridad vibracional. Lo que tú llamas soltar no es renunciar, es activar una energía que solo opera cuando el yo deja de interrumpirla. Lo que tú llamas rendirte no es pasividad, es inteligencia profunda del alma reconociendo que el campo de lo invisible responde con más exactitud a la certeza que a la estrategia. La mente moderna no está preparada para esto, porque fue moldeada en laboratorios de causalidad mecánica. Por eso este libro no será cómodo. Cada capítulo fracturará tu estructura de pensamiento lógico lineal. Pero en esa fractura puede entrar la luz. Aquí no aprenderás a repetir fórmulas, sino a desmantelar la fábrica interna de interferencia. No te hablaré de metas, sino de estados del ser. No me interesa convencerte de que esta ley funcione, ya está funcionando, incluso cuando no la ves. Lo único que se requiere es que te conviertas en un espacio donde la vida ya no tenga que defenderse de tu ansiedad. Y cuando eso ocurra, lo que parecía imposible comenzará a organizarse sin que tú lo llames. Eso es la ley al revés. Esa es la sabiduría que este libro viene a revelarte. Estás advertido. Aquí no hay caminos fáciles, pero sí verdaderos. Si eliges continuar, cada palabra que leas será un espejo invertido que te obligará a mirar donde tu ego grita más fuerte que tu alma. Y si puedes sostener esa mirada, si puedes atravesar el umbral sin buscar garantías, habrás ingresado en el dominio de lo real. No como teoría, no como creencia, sino como experiencia interior incuestionable. Porque lo que está por revelarse no es una técnica para tener más cosas. Es una enseñanza para recordar quién eres cuando ya no necesitas obtener nada. La ley al revés. Cuando dejar de buscar es la clave para recibir. Escrito y publicado por Escucha tu subconsciente. Todos los derechos reservados.
Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. El subconsciente no obedece a la fuerza. Una de las primeras falacias que este libro tiene el deber de desmontar es la noción ampliamente aceptada de que el poder mental es producto directo del esfuerzo consciente. Bajo esta premisa defectuosa, millones de personas han sido conducidas a creer que si logran forzar la mente a obedecer, si la repiten lo suficiente, si la disciplinan como a una bestia salvaje, entonces finalmente alcanzarán aquello que desean. Pero esta creencia, aunque ampliamente difundida, carece de fundamento en la realidad operativa de la mente profunda. El subconsciente, ese estrato inmaterial donde se gestan los hechos antes de tomar forma, no responde a la imposición de la voluntad consciente. Lo que en verdad activa sus procesos creativos no es la repetición vacía, ni la insistencia racional, ni el deseo cargado de ansiedad. Lo que lo activa, lo dirige y lo organiza es la vibración sentida, es decir, el estado emocional y energético con el que uno habita una idea. Joseph Murphy, en su trabajo pionero sobre la mente subconsciente, ya advertía que tu mente subconsciente acepta como verdadero aquello que tú sientes como verdadero. Esta simple frase, desprovista de adornos místicos, es un umbral. Contiene una ley operativa tan precisa como cualquier fórmula matemática. No se trata de lo que uno afirma con palabras, ni siquiera de lo que uno cree que cree. El subconsciente no es influido por los discursos del intelecto, sino por las convicciones no verbalizadas que se sostienen en el cuerpo, en la respiración, en la actitud no dicha que cada individuo emite al mundo. Por eso, una persona puede repetir durante años afirmaciones positivas sin obtener transformación alguna, porque su vibración emocional contradice, día tras día, lo que su boca enuncia. Charles F. Haanel, otro de los grandes arquitectos de la metafísica moderna, desarrolló esta idea con una claridad extraordinaria. En The Master Key System, explicó que la mente subconsciente no razona, no discute, simplemente actúa sobre lo que se le presenta con suficiente intensidad emocional. Esta afirmación es vital. El subconsciente no selecciona, no filtra, no evalúa si aquello que recibe es beneficioso o perjudicial. No se comporta como una mente adulta, crítica o lógica. Se comporta como una matriz receptiva que, ante una imagen cargada de emoción, la toma como un plano arquitectónico que debe ejecutar. Y lo hace con precisión, sin juicio y sin demora, siempre que no se le contradiga. Aquí entra en escena el problema central del esfuerzo consciente. La mente racional, al intentar imponer su voluntad sobre el subconsciente mediante fuerza repetitiva o control obsesivo, está emitiendo simultáneamente una señal de duda. Quien repite sin descanso, tengo fe está, en lo profundo, intentando convencerse. Quien visualiza compulsivamente un resultado es, en esencia, alguien que teme no lograrlo. Y el subconsciente, que no escucha palabras, sino estados vibratorios, capta esta contradicción como lo que es, una orden dividida. Ante la duda emocional, la imagen no se imprime. La semilla no germina. El problema es que la cultura occidental ha glorificado el dominio de la voluntad, como si el acto de desear fuera, por sí mismo, suficiente para crear. Pero esta glorificación es un desvío. La voluntad, en los niveles superiores de conciencia, no opera por imposición sino por armonización. El verdadero poder del ser humano no está en forzar la realidad, sino en calibrar su vibración hasta que la realidad no tenga otra opción que alinearse. Y esta calibración no se alcanza con tensión, sino con presencia emocional coherente. Lo que uno vibra en lo profundo de su campo energético es lo que manifiesta, independientemente de las palabras que diga o los rituales que practique. En los sistemas místicos de la India, particularmente en las enseñanzas del Advaita Vedanta, se afirma que la realidad que percibes es la sombra de tu estado de ser. Esta frase, lejos de ser una metáfora poética, es una descripción precisa del funcionamiento de la mente subconsciente. Si tú vibras en falta, aunque digas yo soy abundante, tu subconsciente graba escasez.
Si tú vibras en urgencia, aunque declares estoy en paz, el campo subconsciente recibe ansiedad. Lo esencial no es lo que piensas, sino lo que eres mientras piensas. Y este ser no es accesible desde la superficie de la mente. Es un estado que debe ser descubierto, purificado y sostenido. Por eso el esfuerzo consciente no solo es inútil, es, en muchos casos, perjudicial. Cada vez que intentas forzar la manifestación de un resultado desde la lógica racional, estás desviando energía del centro creativo verdadero hacia una periferia donde nada puede ser realmente creado. El intento constante de convencer al subconsciente con frases, con ejercicios mentales vacíos de emoción, con prácticas espirituales ejecutadas desde el miedo o la desesperación, no hacen más que reforzar el mensaje oculto de que aún no es real. Y si ese es el mensaje que se vibra, ese será el mensaje que el universo ejecutará. El acceso real al subconsciente se logra cuando la mente consciente se silencia, cuando deja de interferir, cuando ya no intenta controlar ni convencer. En ese punto, que para muchos resulta aterrador, comienza la verdadera creación. Porque el subconsciente no necesita que lo empujes. Solo necesita que le muestres, con tu vibración sostenida, una imagen interna clara, coherente y no contradicha. Entonces actúa. Sin esfuerzo. Sin lógica. Sin ruido. Con una precisión que ninguna acción exterior puede igualar. El subconsciente no obedece a la fuerza porque no se encuentra en el mismo plano que ella. Es como intentar mover una sombra empujando el objeto equivocado. La fuerza pertenece al mundo de las formas, el subconsciente al mundo de los patrones invisibles que generan esas formas. Cuando tratas de convencerlo con voluntad, lo saturas. Cuando lo dejas actuar desde la coherencia interna, lo liberas. Esta es una inversión radical del paradigma dominante. Y sin esta comprensión, todo el trabajo espiritual se convierte en un ejercicio de frustración repetida. Comprender esto no es un acto teórico, es una rendición lógica. Una vez que aceptas que el subconsciente no responde a tu presión, sino a tu estado vibracional auténtico, todo cambia. Dejas de exigirle resultados al mundo y comienzas a preguntarte, ¿qué estoy vibrando? ¿Qué mensaje emocional estoy emitiendo? ¿Qué imagen estoy sosteniendo cuando nadie me ve? En ese momento, el foco ya no está en el resultado exterior, sino en la coherencia interior. Y ese cambio de foco es la verdadera revolución. Lo más difícil de aceptar no es que el subconsciente funcione de esta forma. Lo difícil es asumir que todo lo que has vivido ha sido un reflejo exacto de lo que has vibrado, no de lo que has querido. Porque eso te convierte no en víctima de las circunstancias, sino en autor de un guión no siempre comprendido. Pero también te da la llave: si fuiste tú quien vibró el ayer, también puedes ser tú quien vibre el mañana. Y esa es la puerta por la que este libro comienza a conducirte. La fuerza ya no es necesaria. La coherencia lo es todo. Capítulo 2: El deseo como interferencia energética. Uno de los errores más recurrentes y a la vez más invisibles en la práctica espiritual contemporánea es la confusión entre intención y deseo. Aunque ambos términos suelen utilizarse indistintamente, su naturaleza energética es diametralmente opuesta. La intención nace de la plenitud, el deseo, de la carencia. La intención es una afirmación silenciosa de lo que ya se reconoce como propio en el plano del ser, el deseo. Una declaración vibracional de lo que se percibe como ausente. Por ello, en el lenguaje de la mente subconsciente, el deseo ansioso no acerca el objeto deseado, lo bloquea, lo posterga o lo fragmenta. No porque el universo sea caprichoso, sino porque responde con precisión al campo vibracional desde el cual se emite la solicitud. El ser humano moderno ha sido condicionado a confundir intensidad emocional con poder creativo. Pero el universo no responde a la intensidad que proviene del miedo, la urgencia o el apego, sino a la coherencia energética. Mientras más desesperadamente se desea algo, más se está afirmando su ausencia. Y el subconsciente, que no entiende de palabras ni de retórica, graba esa ausencia como un patrón a replicar. De este modo, se convierte el deseo en un generador de carencia sostenida. Es un acto paradójico,
Cuanto más deseas algo desde la urgencia, más te programas para no tenerlo. Abdul-Baha, el místico persa de la Ceba'í con acento, afirmaba que cuando se desea algo con afán, se declara que uno no lo posee, y en ese mismo acto se niega la realidad divina de la abundancia ya presente. Esta afirmación encierra una clave metafísica profunda. Si tú afirmas con intensidad «quiero paz», estás simultáneamente informando a tu campo vibracional que la paz no está contigo. Si repites sin descanso «quiero amor», estás afirmando que vives en su ausencia. No importa cuán bellas sean las palabras, el mensaje real no es verbal, es emocional. Y eso es lo que el universo, como reflejo del subconsciente, replica con precisión milimétrica. En el misticismo apofático, especialmente en la tradición cristiana ortodoxa, existe una teología del silencio que enseña que lo divino no puede ser afirmado directamente, sino solo por vía negativa. Dios, dicen los apofáticos, no puede ser definido, solo indicado por la negación de todo atributo. Esta lógica espiritual no es solo una postura teológica, es un mapa vibracional. En el ámbito de la manifestación, la realidad última no responde a la afirmación compulsiva de lo que se quiere, sino al vacío fértil que se crea cuando el yo se silencia, cuando el ego que desea se retira y deja espacio para que lo que es, emerja. La mayoría de las prácticas espirituales fracasan no por falta de técnica, sino por exceso de interferencia. Se visualiza con imágenes precisas, se repiten afirmaciones con entusiasmo, se invocan energías con devoción, pero el campo vibracional está saturado de duda, de miedo al fracaso, de expectativa ansiosa. Y el subconsciente, neutral como es, replica no la técnica sino el estado interior. Así, quien repite «yo soy abundante» mientras teme mirar su cuenta bancaria, no está afirmando abundancia, está multiplicando la vibración de escasez. Quien visualiza un nuevo amor mientras vibra en abandono, no está creando encuentro, está sosteniendo separación. Este es el punto donde la mayoría abandona la práctica espiritual, decepcionados por la aparente ineficacia de los métodos. Pero no es el método lo que falla. Es la ignorancia del principio operativo. La emoción desde la cual se ejecuta cualquier técnica es más importante que la técnica misma. Visualizar desde la urgencia es sabotear la visualización. Repetir afirmaciones desde el miedo es negarlas con cada célula del cuerpo. Meditar desde la desesperación por cambiar es perpetuar la resistencia al momento presente. La espiritualidad, mal entendida, se convierte en un refinamiento del ego deseante. Y eso, lejos de abrir puertas, las cierra. Por eso el deseo debe ser transformado en intención. Y la intención solo puede nacer en el espacio interior donde el yo se reconoce ya completo, donde no se busca desde la carencia, sino desde la expresión de un estado interno que ya contiene aquello que busca manifestar. En ese estado no hay urgencia. Hay claridad. No hay esfuerzo. Hay emanación. No hay necesidad. Hay certeza. Esa certeza no grita, no exige, no se repite. Esa certeza actúa como una frecuencia silenciosa que reordena las condiciones externas sin necesidad de intervención. El proceso no consiste, entonces, en dejar de querer cosas. El problema no es el deseo en sí, sino el deseo ansioso. El querer puro, sin apego, sin necesidad, sin compulsión, es un impulso legítimo del alma hacia su expansión. Pero cuando ese querer se contamina con miedo, con urgencia, con sensación de vacío, se convierte en un código erróneo que el subconsciente no puede traducir en creación armónica. Por eso, el camino de la manifestación consciente comienza con una renuncia, no a los sueños, sino a la ansiedad de lograrlos. Renunciar al deseo como vibración de necesidad es el primer acto de madurez espiritual. Es el momento en que el alma deja de pedir y comienza a recordar. Deja de buscar y empieza a permitir. Deja de imaginarse como alguien que necesita obtener algo, y se reconoce como una entidad que ya contiene la semilla de todo lo que puede manifestar. Desde ese lugar, la realidad no se conquista, se revela. No se fabrica, se alinea. Ejercicio 1. El ritual del soltar como mecanismo de manifestación.
Para transformar la energía del deseo ansioso en una intención vibratoria coherente, se propone el siguiente ritual. No es un ejercicio de repetición mental, sino de reprogramación emocional. 1. Preparación del cuerpo. Siéntate en un lugar tranquilo. Cierra los ojos y lleva tu atención al centro del pecho. Respira profundamente 5 veces, sosteniendo la inhalación 3 segundos antes de exhalar lentamente. Siente cómo el cuerpo comienza a ceder, cómo la rigidez mental disminuye. 2. Reconocimiento del deseo. Permítete identificar un deseo que has sostenido con urgencia. No lo juzgues. Solo míralo. Nómbralo en voz baja, una sola vez, deseo esto. Luego observa qué emociones aparecen al mencionarlo: miedo, esperanza, ansiedad, duda. No las reprimas. Solo siéntelas. 3. Transmutación vibracional. Ahora imagina que ese deseo ya se ha cumplido. No con una visualización grandiosa, sino con una escena simple, íntima y realista, una conversación, una mirada, un momento que confirme que eso que deseabas ya es parte de tu vida. Siente la emoción que surgiría si eso ya fuera cierto. Deja que esa emoción se expanda en el cuerpo. Respira dentro de ella. 4. Declaración silenciosa. Mientras sostienes esa emoción, repite interiormente: esto ya vive en mí. No lo digas como una orden, sino como un reconocimiento. Mantente en ese estado por 2 o 3 minutos. 5. Acto de soltar. Inhala profundo. Al exhalar, imagina que entregas esa imagen al espacio. Como si la dejaras ir, sin perderla, solo soltando el control sobre cómo y cuándo se manifestará. Siente que ya fue sembrada. Di suavemente: ya está hecho. 6. Cierre del cuerpo. Lleva tus manos al corazón. Agradece en silencio. Y permanece unos segundos en quietud antes de volver al entorno externo. Este ejercicio no es un truco. Es una reeducación vibracional. Repetido con constancia, entrena al cuerpo a sostener certeza sin evidencia, y al alma a emitir verdad sin apego. Desde ahí, el deseo deja de bloquear y comienza a atraer. Porque todo lo que se suelta desde la certeza ya está en camino. Capítulo 3. Visualización. No imagines para tener, imagina para ser. La visualización ha sido ampliamente promovida como una herramienta central en las prácticas de manifestación, y aunque su utilidad es innegable, el modo en que ha sido trivializada ha producido más confusión que transformación. En la mayoría de los discursos contemporáneos sobre desarrollo personal, se ha convertido en una técnica instrumentalizada. Se presenta como una especie de truco mental que permite atraer resultados específicos mediante la fabricación de imágenes mentales asociadas al deseo. Bajo esta concepción, visualizar se convierte en un acto de persuasión dirigido al universo. Se proyecta lo que se quiere tener, esperando que la repetición de esas imágenes mentales produzca, como por un efecto mágico, la aparición de la circunstancia deseada. Pero este uso superficial de la visualización no solo es ineficaz, sino que está basado en una premisa profundamente errónea: la idea de que el universo es persuadable y que el subconsciente puede ser manipulado desde el intelecto. La visualización no es un proceso dirigido a tener más, sino a ser diferente. Su verdadero propósito no está en fabricar escenas externas, sino en reconfigurar la vibración interna del ser. No se trata de ver para obtener, sino de sentir para encarnar. Visualizar correctamente no significa construir una película en la mente, sino transformar el patrón vibracional desde el cual uno opera. La imagen mental no tiene poder por sí misma, lo que tiene poder es la identidad energética desde la cual esa imagen es sostenida. Visualizar es útil solo en la medida en que la escena interna evoca una nueva frecuencia, una nueva disposición del ser, una nueva coherencia entre emoción, pensamiento y sensación. Si esto no ocurre, si la imagen es sostenida desde la carencia, desde el esfuerzo o desde la obsesión, el acto de visualizar se convierte en una negación prolongada del estado presente. Y el resultado, inevitablemente, es la consolidación de lo que se quiere evitar. El Corpus Hermeticum, una de las fuentes más antiguas del pensamiento esotérico occidental,
contiene una enseñanza crucial sobre el papel de la imaginación. En el discurso sagrado, se afirma que el hombre deviene aquello que contempla. Esta afirmación no es metafórica, sino teúrgica. El término teúrgico refiere a un tipo de operación espiritual en la que el ser humano, mediante actos internos precisos, se convierte en canal de las fuerzas divinas. En ese contexto, imaginar no es jugar con imágenes, sino participar activamente en la creación de realidades arquetípicas. Cuando un hombre contempla una imagen con profundidad, con coherencia y con devoción, no está persuadiendo a una inteligencia externa para que lo recompense, está transformando su propia esencia vibracional hasta que se vuelve compatible con aquello que contempla. Y entonces, no es que el universo le concede un deseo, sino que él mismo se convierte en la manifestación viva de aquello que sostenía en su conciencia. Visualizar desde este enfoque no es una actividad mecánica, sino una invocación energética. La imagen no se elige por conveniencia, sino por resonancia. No se busca proyectar una fantasía agradable, sino encarnar una verdad interna que aún no ha sido revelada al mundo exterior. La visualización correcta no se siente como un esfuerzo, sino como un recuerdo. No se imagina algo deseado, sino algo que ya es, aunque todavía no haya sido observado. Esta es la diferencia entre imaginar para tener e imaginar para ser. En el primer caso, se desea una imagen que actúe como medio para un fin. En el segundo, se sostiene una imagen como expresión de una identidad que se reconoce como real. En las antiguas escuelas pitagóricas y neoplatónicas, se enseñaba que el alma tenía la capacidad de moldear su propia estructura interna mediante la contemplación de formas ideales. Estas formas, conocidas como eide o arquetipos, no eran objetos externos, sino patrones eternos de perfección espiritual. El acto de contemplarlos no era una fantasía, sino una transformación. El alma que sostenía una imagen elevada se elevaba a su altura. Este principio permanece intacto en la visualización espiritual genuina. Si tú contemplas con sinceridad la imagen de tu vida en plenitud, no como una meta futura, sino como una realidad ya activa, tu campo vibracional comienza a reorganizarse de inmediato en torno a esa imagen. No porque hayas convencido a una entidad exterior, sino porque has reconfigurado tu identidad energética. Y el universo, que no responde a pedidos, sino a patrones, se reorganiza para reflejar esa nueva estructura. El error más común en quienes comienzan a practicar la visualización es pretender que la escena mental, por sí sola, producirá resultados. Pero las imágenes mentales no tienen capacidad creativa sin la carga vibracional correspondiente. Visualizar no es imaginar cualquier cosa, sino activar con precisión un estado del ser. La diferencia entre una visualización efectiva y una ineficaz no está en la nitidez de la imagen, sino en la profundidad de la emoción. Si puedes verte en una situación concreta, recibiendo una noticia, tocando un objeto, conversando con una persona, y esa imagen produce en ti una emoción auténtica de reconocimiento, de gratitud, de paz, entonces has entrado en el umbral de la manifestación real. Porque en ese instante, aunque nada haya cambiado en el mundo exterior, tu vibración ya se ha modificado. Y el campo cuántico, que responde no a palabras ni a acciones, sino a frecuencias, comienza a reestructurarse para coincidir con ese nuevo campo interno. Este principio ha sido también corroborado por las prácticas contemplativas de diversas tradiciones orientales. En ciertas ramas del budismo tibetano, por ejemplo, se enseña la deidad yoga, una práctica en la cual el practicante visualiza no un deseo externo, sino su propia identidad como un ser despierto. La imagen no tiene como objetivo obtener nada, sino disolver la idea del yo ordinario y asumir, desde dentro, la forma vibracional de lo que verdaderamente es. La visualización, en ese contexto, no es una técnica para cambiar la realidad, sino un camino para recordar la naturaleza última del ser. Por eso, cuando alguien pregunta cómo debo visualizar para obtener lo que quiero, la respuesta correcta no es una técnica, sino un cambio de eje. No debes visualizar para tener, sino para ser. No debes imaginar para cambiar el mundo externo, sino para cambiar el mundo interno que lo está generando. La verdadera visualización no busca resultados, encarna realidades. No busca convencer, revela. No proyecta hacia el futuro, reconoce el presente en su forma más elevada.
el momento en que comprendes esto, la práctica cambia. Ya no se trata de sentarte a ver imágenes mentales, sino de habitar un estado de coherencia con lo que ya eres en lo invisible. Entonces la visualización se vuelve un acto sagrado, no porque sea esotérica, sino porque desmantela la ilusión de que necesitas manipular algo. Porque cuando imaginas para ser, y logras sostener ese ser sin duda ni urgencia, ya no estás esperando el cambio, eres el cambio mismo. Y lo que eres, se manifiesta. No por fuerza, no por magia, sino por ley. Una ley que no puede ser manipulada, pero sí obedecida. Una ley que este libro ha venido a recordarte. La ley al revés. Capítulo 4. Fe silenciosa, la ley que gesta en el vacío. Cuando el lenguaje espiritual moderno hace referencia a la fe, lo hace casi siempre bajo la influencia de un paradigma transaccional, la fe como una moneda invisible que se deposita en una promesa futura. Se cree, se espera, se visualiza con fe, pero el objeto último de esa fe permanece siempre en el horizonte, como algo que ha de cumplirse, como una recompensa por la perseverancia o por la virtud. Esta forma de entender la fe, aunque común y aceptada, perpetúa un sistema mental de separación, se continúa viviendo desde la carencia, esperando que algún día el acto de tener fe produzca un cambio externo. Sin embargo, existe otra forma de fe, más antigua, más radical, más silenciosa, que no se proyecta hacia el futuro ni necesita de un resultado para afirmarse. Esta es la fe sin objeto. Y entender su funcionamiento es entrar en una dimensión donde la manifestación ocurre no por demanda, sino por coherencia, no por súplica, sino por resonancia. La fe sin objeto no espera. No pregunta cuándo. No necesita ver para sostenerse. Es una certeza que nace del reconocimiento íntimo de que lo verdadero no necesita pruebas, y que aquello que es real ya está operando incluso cuando aún no se manifiesta en el plano visible. Esta fe no se activa mediante repeticiones ni afirmaciones. Es una frecuencia del alma que ha comprendido que el tiempo no es una demora, sino un calibrador vibracional. Aquello que aún no ha llegado no está ausente, está siendo organizado. No estás siendo ignorado, estás siendo alineado. Esta comprensión transforma el acto de esperar en un acto de ser. Y cuando el ser está completo, el tener se vuelve redundante. Angelus Silesios, el místico alemán del siglo XVII, escribió: «La rosa es sin por qué, florece porque florece». Esta afirmación, que ha sido objeto de extensos análisis filosóficos, expresa con precisión la naturaleza de la fe sin objeto. La rosa no florece como consecuencia de una estrategia, ni como cumplimiento de una promesa, florece desde su ser. De la misma manera, el alma que cultiva fe verdadera no cree para que algo suceda, sino porque sabe que todo ya está sucediendo en un nivel más profundo. Esta fe no se sostiene con palabras. Se sostiene en el vacío. Y ese vacío, lejos de ser un espacio de abandono, es el útero mismo de la creación. En el sufismo, esta cualidad de la fe se expresa en el concepto de tawakkul, la entrega radical a la voluntad divina sin necesidad de comprensión racional ni de evidencia sensorial. El murid, el discípulo espiritual, no espera una señal para confiar. Su confianza antecede al signo. Vive como si ya estuviera dentro del propósito, aunque no pueda verlo. Esta actitud no es pasividad ni resignación, sino una forma activa de rendición vibracional. Porque cuando se sostiene el vacío sin ansiedad, ese vacío se vuelve fértil. Se convierte en el espacio en el que lo invisible puede organizarse sin interferencia. De manera paralela, el esicasmo cristiano, corriente contemplativa del monacato ortodoxo, enseña a habitar un estado de silencio interior tan profundo que la fe se transforma en respiración. El esicasta no pide, no proyecta, solo guarda el corazón en quietud, sabiendo que en esa quietud se manifiesta todo lo que debe ser. La mente racional, educada en el ruido y en el control, encuentra esta práctica incomprensible. No hay visualización. No hay afirmación. Solo presencia. Pero esa presencia, sostenida con constancia, reorganiza el campo energético de manera más poderosa que cualquier técnica verbal. La dificultad de la fe sin objeto reside en que no ofrece garantías externas.
No hay señales inmediatas, no hay retroalimentación confirmatoria. Es un salto sostenido en el vacío, y solo puede ser practicado por quien ha comprendido que el campo sutil de la existencia no necesita pruebas para actuar. Este tipo de fe no busca confirmar, sino sostener. Y es en ese sostén, invisible para el ojo y silencioso para el oído, donde ocurre la verdadera gestación de la realidad. El error de muchos practicantes espirituales es confundir la fe con una forma elevada de expectativa. Pero toda expectativa es apego disfrazado. La fe verdadera no espera nada porque ya lo reconoce todo como dado. No necesita ver, porque ya ha sentido. No necesita lograr, porque ya ha encarnado. Esta actitud no elimina el deseo, pero lo transfigura. Ya no es un deseo de adquisición, sino un deseo de expresión. Uno no desea para tener algo, sino para expandir lo que ya es en lo invisible. Y cuando esta expansión se sostiene en el silencio, lo que era deseo se convierte en realidad sin transición dramática. Simplemente ocurre, como si siempre hubiera estado ahí. El tiempo, bajo esta comprensión, deja de ser un enemigo. Ya no es el intervalo entre el querer y el obtener, sino el proceso por el cual la vibración se consolida. Lo que parece una demora es, en realidad, un refinamiento. Cada día sin manifestación visible es un día en que la coherencia interna se profundiza. Y cuando esa coherencia alcanza su punto de madurez, la manifestación no se siente como un milagro, sino como una consecuencia natural. Aquí se invierte por completo la lógica convencional de la fe. Ya no es una espera condicionada, sino una certeza autónoma. No se dice, tengo fe en que vendrá, sino ya está viniendo, aunque no lo vea. No se busca evidencia, se actúa desde la evidencia no observada. Esta es la ley que gesta en el vacío. No necesita ser activada. Solo necesita no ser interrumpida. Ejercicio 2 de entrenamiento en la fe sin objeto. Práctica de 3 días para cultivar la certeza sin necesidad de resultados externos. Día 1. Habitar sin confirmar. Durante todo el día, observa los momentos en los que tu mente busca señales, garantías o resultados. Cada vez que aparezca la necesidad de ver para creer, respira profundo y repite en silencio, la manifestación no requiere pruebas. Habita la acción como si la semilla ya hubiera sido plantada. Actúa como quien sabe, no como quien espera. Día 2. Presencia sin proyección. Dedica 15 minutos a sentarte en silencio sin ninguna intención de visualizar, pedir o afirmar. Solo observa tu respiración y mantén una actitud interna de asentimiento. No busques nada. No proyectes nada. Solo quédate. Este es el espacio vibracional en el que la fe sin objeto se cultiva. Día 3. El ritual de la rosa. Toma una rosa o cualquier flor natural. Obsérvala durante 5 minutos en completo silencio. No pienses. No interpretes. Solo contempla. Repite en voz baja al finalizar, la rosa no pregunta si florecerá. Lo hace en silencio. Ese será tu modelo vibracional durante todo el día. Habita cada acto, cada conversación, cada pensamiento como quien ya florece desde dentro, sin por qué, sin expectativa, sin urgencia. Esta práctica no produce efectos inmediatos visibles. Pero si se sostiene con integridad, transforma el campo interior en un espacio fértil para que lo invisible se manifieste. No por deseo. No por esfuerzo. Sino porque la vibración ya se ha vuelto inevitable. Porque la fe, cuando no se proyecta, se convierte en el magnetismo silencioso que ordena lo externo sin esfuerzo. Y esa, sin discusión, es la ley más poderosa que opera en la creación. La ley que gesta en el vacío. La ley al revés. Capítulo 5. La entrega activa, el poder de no hacer. En la estructura mental de la modernidad, hacer y obtener han sido encadenados en una ecuación absoluta. La acción es percibida como la causa necesaria de todo resultado, y la inactividad como sinónimo de derrota, conformismo o negligencia. Esta idea ha penetrado no solo en los sistemas económicos y culturales,
sino incluso en muchas formas de espiritualidad popular, que han convertido la práctica interior en una serie de rutinas frenéticas destinadas a controlar lo invisible. Orar más, decretar más, meditar más, visualizar más, como si el subconsciente o la divinidad pudieran ser forzados por acumulación de esfuerzo. Pero lo que este capítulo propone, sin concesiones, es que hay una forma de poder más alta, más exacta y más silenciosa, la entrega activa, ese estado de conciencia en el que no se hace nada desde el ego, pero todo ocurre desde la vibración. No es pasividad, es alineación radical. El concepto taoísta de Wu Wei ha sido malinterpretado por siglos. Traducido de forma superficial como no hacer, ha sido asociado erróneamente con una actitud indiferente o resignada. Pero Wu Wei no significa inacción. Significa no interferencia. Es la acción que no nace del deseo egoico ni de la voluntad separada, sino del flujo espontáneo de lo que está alineado. Es actuar cuando el momento lo pide, sin sobreponer la ansiedad personal al ritmo de la totalidad. En el Tao Te Ching, Lao Tzu afirma, el sabio actúa sin hacer, y todo se realiza. Esta frase, lejos de ser una paradoja poética, es una instrucción precisa sobre cómo se reorganiza la realidad cuando el ego se retira como centro de mando. Cuando alguien entrega sin renunciar, cuando suelta sin abandonar, cuando calla sin reprimir, ha entrado en el territorio de la entrega activa. No hace desde el yo, pero permite que todo se haga a través de él. Este estado interior es completamente opuesto al impulso neurótico de resolverlo todo. En lugar de preguntarse cómo lograr un resultado, el que practica la entrega activa se pregunta, ¿estoy vibrando en coherencia con ese resultado? Si la respuesta es afirmativa, ya no necesita moverse compulsivamente. Porque ha comprendido que la acción externa sin alineación interna es ruido. Es fricción. Es gasto de energía en direcciones que el alma no ha autorizado. En cambio, una acción mínima pero nacida del centro puede reorganizar múltiples planos simultáneamente. Meister Eckhart, el místico cristiano alemán del siglo XIII, enseñó que el alma debe vaciarse por completo para que Dios sobre en ella sin obstáculos. No hablaba de renuncia ascética, sino de una forma precisa de entrega espiritual. El alma no debe imponerse a Dios, ni intentar fabricar méritos para atraer su favor. Debe silenciar toda agenda personal, no para desaparecer, sino para permitir que lo divino se exprese sin distorsión. Esta enseñanza converge con el Wu Wei. Permitir no es rendirse por debilidad, sino retirarse por sabiduría. La voluntad no se niega, se afina. No se anula el deseo, se depura hasta que solo quede lo que es verdaderamente necesario expresar. En términos energéticos, esto significa que el campo vibracional debe mantenerse claro, estable, no contaminado por la urgencia. Porque la urgencia es un contaminante de altísima interferencia. Genera distorsión en el flujo de acontecimientos. Debilita la señal con la que el subconsciente organiza la realidad y proyecta, una y otra vez, la sensación de que todo depende de ti. Pero todo no depende de ti. Todo depende de tu capacidad para dejar de interrumpir lo que ya se está moviendo. El alma sabe cómo manifestar. La realidad sabe cómo ordenarse. El cuerpo sabe cómo sanar. La mente profunda sabe cómo integrar. Lo único que se requiere es no obstaculizar con ansiedad, con juicio, con intento de control. Este tipo de entrega no es una postura. Es un cambio ontológico. El que antes vivía desde la acción, ahora vive desde la alineación. El que antes proyectaba su energía hacia afuera para torcer los acontecimientos, ahora contiene su energía hacia adentro para que su vibración moldee los acontecimientos desde la raíz. Esto no implica inactividad. Implica precisión. Ya no se hacen 10 cosas innecesarias por miedo a no hacer nada. Se hace una sola cosa exacta y se deja al campo vibracional expandirla. Este es el núcleo de la entrega activa, hacer cuando toca, no hacer cuando no toca, y confiar en que lo que se está gestando es más sabio de lo que tu mente puede comprender. Lo que no se suele decir es que la acción continua, sin silencio interior, es una forma de huida. El hacer constante impide sentir.
impide que la conciencia perciba lo que en realidad está ocurriendo. Por eso, los periodos de no hacer, cuando son sostenidos desde la presencia y no desde la apatía, son los momentos de mayor reorganización energética. Es cuando el campo interno se limpia, el subconsciente procesa, las líneas de realidad se reajustan y las posibilidades se reestructuran. Nada externo parece ocurrir. Pero lo más importante está ocurriendo. Porque solo cuando no ocupas el canal con tu urgencia, puede hablar la inteligencia que sí sabe. El poder de no hacer no es socialmente reconocido porque no produce resultados visibles inmediatos. Pero ese es precisamente su valor. Opera desde una dimensión más sutil, donde el tiempo es solo un modulador de coherencia. Cuando el campo interno se estabiliza en paz, la vida externa responde con equilibrio. Cuando la mente se calla, el cuerpo se repara. Cuando el ego cede, la inteligencia universal toma el timón. Esta es la verdadera acción, la que no necesita movimiento para provocar transformación. Habitar esta entrega activa requiere valentía. No es sencillo abandonar el impulso de intervenir. No es fácil confiar en lo que no se ve. Pero quien lo logra, accede a una forma de existencia donde el esfuerzo ya no es la moneda del logro. Donde la quietud no es una pausa, sino una estrategia. Donde el alma se vuelve receptiva a realidades que no podría haber creado por sí sola. No se trata de hacer menos. Se trata de interferir menos. Y desde esa no interferencia, todo lo que estaba bloqueado comienza a fluir. Porque cuando el yo se detiene, la ley al revés comienza a actuar. Y lo que parecía inalcanzable se vuelve inevitable. No por acumulación de intentos, sino por ausencia de obstáculos. Por presencia pura. Por entrega sin renuncia. Por poder sin ruido. Capítulo 6. Que el tiempo como aliado de la manifestación. Pocas ideas generan más frustración en el buscador espiritual moderno que la noción del tiempo. Lo concibe como distancia, como obstáculo, como intervalo entre su deseo y su resultado. El tiempo es sentido como enemigo, como espacio vacío que debe ser vencido, atravesado o acortado. Se lo percibe como carencia activa, un recordatorio constante de que lo que uno quiere no está aquí aún. Esta percepción, profundamente arraigada en la conciencia colectiva, es una de las mayores fuentes de sabotaje vibracional en los procesos de manifestación. Porque mientras la mente continúa proyectando sus anhelos hacia un futuro idealizado, el campo energético se separa del presente, debilitando la frecuencia de certeza y activando, sin saberlo, la vibración de espera perpetua. Pero el tiempo, en su estructura oculta, no es demora ni castigo. Es calibrador. Es amplificador de coherencia. Es maestro de maduración interior. La Cábala enseña que todo lo que existe en el plano visible es resultado de un proceso de gestación en los planos invisibles. El Olama Atzilut, mundo de la emanación, precede al Olama Asiyah, mundo de la acción. Y entre ambos, el tiempo actúa no como un simple flujo, sino como un transformador. La luz, que es la conciencia pura, debe descender a través de capas de densidad, de forma progresiva, hasta que puede manifestarse sin distorsión. Esta transición no es instantánea porque el recipiente debe prepararse para recibir. No es que el resultado se esté retrasando, es que tú estás siendo afinado. Todo lo que no se manifiesta aún está en su proceso de afinamiento vibracional. La tradición bíblica también reconoce este principio. En el Eclesiastés se afirma que todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Esta frase, muchas veces banalizada como simple resignación, encierra una arquitectura espiritual precisa. No habla de espera pasiva, sino de reconocimiento de ciclos. En la naturaleza no hay frutos sin estación. Un árbol no produce por impulso, sino por ritmos internos que responden a fuerzas que la mente no domina. Del mismo modo, el alma humana, al sostener una intención, inicia un ciclo vibracional que necesita completarse. Apresurar ese ciclo es como arrancar una fruta verde, puede parecer que se obtuvo antes, pero carece de sabor, sustancia y madurez.
El primer Chin, o libro de los cambios, texto oracular y filosófico del pensamiento chino, sostiene una idea similar. El Hexagrama 5, titulado Espera, enseña que el cielo actúa con lentitud, pero con certeza. La sabiduría ancestral no considera la espera como vacío, sino como acumulación energética. Cada momento en que el resultado no llega es un momento en que el campo interno se fortifica, se afina, se reestructura. Cuando el momento llega, lo hace sin esfuerzo, porque ya no hay resistencia. Pero si se intenta forzar el despliegue antes de la maduración completa, se provoca distorsión. Así, lo que estaba destinado a manifestarse armónicamente, se rompe en pedazos, o llega de forma incompleta, incoherente o con alto costo energético. Comprender esta dimensión del tiempo exige una reformulación de lo que llamamos impaciencia. La impaciencia no es una emoción aislada, es una ruptura en la confianza vibracional. Cada vez que una persona se impacienta, no solo está expresando frustración. Está afirmando vibracionalmente que esto no está funcionando, esto debería haber sucedido ya, esto no va a llegar. Y estas afirmaciones, aunque no sean verbales, son recibidas por el subconsciente como órdenes. Entonces, el ciclo de manifestación se debilita. La coherencia interna se fragmenta. Y la energía previamente sembrada comienza a desorganizarse. El tiempo no responde a la presión, pero sí reacciona al nivel de integración interior. El alma, para que una creación se manifieste con elegancia, necesita aprender a sostener la frecuencia de lo deseado sin proyectarla en el futuro. No basta con visualizar, hay que habitar la visión en el presente. No basta con afirmar, hay que ser la afirmación encarnada. Y esto solo es posible cuando el tiempo deja de ser un futuro al que se corre, y se convierte en una hora expandido donde uno ya se siente completo. Desde esa integridad vibracional, el tiempo no separa, madura. No retrasa, moldea. No espera, ordena. Hay momentos en los que una persona está vibracionalmente alineada, pero aún no ha limpiado las resistencias inconscientes que impiden la recepción. En esos casos, el tiempo actúa como sanador. Permite que lo que debe salir, salga. Que lo que debe morir, muera. Que lo que debe cambiar, cambie. Si el resultado llegara antes, se encontraría con una estructura interna incapaz de sostenerlo. El tiempo, en ese sentido, no es cruel, es misericordioso. No da antes de que uno esté listo. Porque el universo, a diferencia del deseo humano, no negocia coherencia. En este plano, lo más elevado que puede hacer un alma es confiar en los ciclos. No porque sepa lo que ocurrirá, sino porque reconoce que cada momento sin resultado visible es, en sí mismo, un proceso invisible de preparación. Este tipo de confianza no se aprende con técnicas. Se cultiva en el silencio. En la entrega. En la decisión diaria de elegir la certeza sin evidencias. En ese acto de fe vibracional, el tiempo se convierte en aliado. Y cuando lo es, el camino hacia la manifestación deja de sentirse como una espera y comienza a experimentarse como una maduración. Entonces el resultado, cuando llega, no se siente como sorpresa. Se siente como reconocimiento. Como si siempre hubiese estado ahí, esperando a que tú también estuvieras completo para recibirlo. Ejercicio 3. Reprogramar tu relación con el tiempo. Visualización guiada para habitar el tiempo como aliado, no como enemigo. 1. O preparación del campo. Siéntate en un espacio tranquilo. Apaga todo estímulo exterior. Cierra los ojos. Respira 1 o 3 veces. Permite que el cuerpo comience a soltar la tensión. No pienses. Solo respira. 2. Visualización de la línea de tiempo. Imagina una línea de luz que se extiende desde tu pecho hacia adelante y hacia atrás. El pasado está detrás. El futuro, adelante. Siente cómo esa línea es parte de ti, no ajena. No es una cadena. Es una corriente de inteligencia. 3. Reconfiguración simbólica. Observa un punto de luz que representa tu deseo.
está más adelante en la línea. No corras hacia él. Solo obsérvalo. Repite interiormente, no necesito alcanzarte. Estoy vibrando contigo. 4. Y expansión vibracional. Ahora imagina que esa luz comienza a avanzar hacia ti, lentamente. No la jalas. No la apuras. Solo mantienes tu vibración estable. Respiras en paz. Dices, cuando yo estoy listo, tú llegas. 5. Integración final. La luz entra en tu pecho. Ya no es una meta, es parte de ti. Ya no es una posibilidad, es una extensión de tu ser. Respira. Agradece. Repite, el tiempo está a mi favor. Ya está ocurriendo. Este ejercicio, si se practica con presencia real y sin urgencia, entrena a la mente a salir del paradigma de la espera para entrar en el de la maduración. Así, el tiempo deja de ser una prueba y se convierte en un espejo. Un espejo que, cuando tú vibras desde la certeza, ya no te separa del resultado, te lo entrega en el momento exacto. Capítulo 7. La emoción correcta, llave de activación del subconsciente. El acto de repetir afirmaciones, decretos o visualizaciones ha sido promovido durante décadas como la vía principal para reprogramar el subconsciente y transformar la realidad. Sin embargo, esta práctica, cuando se realiza sin una emoción auténtica que la sustente, se vuelve no solo ineficaz, sino contraproducente. Porque el subconsciente no responde al sonido de las palabras, ni a la frecuencia del pensamiento aislado, sino a la carga emocional que esos pensamientos y palabras llevan. El lenguaje operativo del alma no es lógico, es vibracional. Y la vibración se genera desde la emoción sentida, no desde la convicción fingida. Neville Goddard, uno de los pocos autores del siglo XX que comprendió este principio con precisión, afirmaba sin titubeos, sentir es el secreto. Y no se refería a una emoción cualquiera. Se refería al acto de vivir internamente el estado del deseo cumplido, al punto de sentirlo como real. En ese momento, decía, se siembra en el subconsciente una imagen cargada de energía creadora. Esa imagen, debidamente alimentada por el estado emocional adecuado, se convierte en matriz de la manifestación externa. Pero cuando el pensamiento está disociado de la emoción, el subconsciente lo registra como una contradicción. Y como el subconsciente es literal, refleja esa contradicción como confusión en los resultados visibles. La emoción correcta no es cualquiera. No es cualquier sentimiento pasajero o euforia momentánea. Es la emoción que corresponde al estado del ser que ya ha recibido. Es serenidad gozosa. Gratitud anticipada. Paz con certeza. No es ansiedad. No es esperanza desesperada. No es excitación superficial. La emoción correcta es estable, coherente y sin esfuerzo. Surge cuando el alma ya no necesita convencerse de que algo es posible, porque lo vive como una realidad interior. El Bhagavad Gita, texto central de la espiritualidad hindú, enseña que la acción, para ser verdadera, debe estar desapegada del resultado. Krishna le dice a Arjuna, tú tienes derecho a la acción, pero no a los frutos de la acción. No permitas que el fruto sea tu motivo, ni te apegues a la inacción. Este principio, trasladado al plano de la emoción, significa que la emoción correcta no depende del resultado externo. Es una elección vibracional del alma. Quien ha comprendido esto ya no espera sentir paz cuando manifieste. Siente paz ahora, para que la manifestación ocurra. Los Upanishads, textos filosófico-espirituales de la India, profundicen aún más en esta lógica vibracional. En el Taittiriya Upanishad se enseña que del gozo surgieron todos los seres, por el gozo viven, hacia el gozo retornan. No es el pensamiento el origen de la creación, es la dicha. Lo que llamamos emoción elevada es, en realidad, una cualidad original de la conciencia, no un efecto secundario de las circunstancias. La emoción correcta, entonces, no es una consecuencia, es una causa. Cuando el alma habita la dicha como estado natural, y no como respuesta a lo que ocurre,
todo lo que se forma a su alrededor lleva esa misma vibración. La confusión aparece cuando se cree que repetir muchas veces una idea forzará al subconsciente a aceptarla. Pero si esa idea está siendo dicha desde la duda, el miedo o la carencia, el mensaje real que el subconsciente recibe no es lo que se dice, sino lo que se vibra. Por eso, una persona puede afirmar «soy abundante» 10.000 veces y seguir atrayendo experiencias de escasez. Porque la emoción subyacente a su afirmación es inseguridad. Es desconfianza. Es desesperación por dejar de vivir en escasez. Y ese es el mensaje que el subconsciente imprime, escasez como identidad emocional. El entrenamiento espiritual, por tanto, no consiste en multiplicar afirmaciones. Consiste en construir, desde adentro, el estado emocional adecuado. Esto exige más que palabras, exige presencia. La emoción correcta no se fuerza. Se invoca, se cultiva, se expande. Se puede activar mediante memoria, visualización, respiración, música, silencio o incluso ritual. Cada alma tiene una llave distinta. Pero el principio es el mismo. Cuando la emoción coincide con el estado del deseo cumplido, el subconsciente la reconoce como real y ordena la manifestación en ese mismo nivel. En este punto, es necesario aclarar que no toda emoción fuerte es creativa. Hay emociones intensas que son destructivas porque vibran en conflicto, división o urgencia. La emoción creativa es estable, radiante, armónica. No genera fricción interna, sino expansión. Cuando se siente, no hay tensión. No hay duda. No hay pregunta. Solo una certeza silenciosa de que todo ya está hecho, aunque los ojos físicos aún no lo vean. La mente racional exige evidencias antes de permitir esa emoción. Pero el subconsciente no opera con lógica secuencial. Opera con imágenes vivas cargadas de emoción. Si tú puedes sentir ahora la paz de quien ya recibió, aunque no haya evidencia externa, tu subconsciente lo toma como hecho. No se detiene a discutir. Solo obedece. Pero si esperas a que la realidad te dé una señal para sentirte en paz, has perdido el poder de creación, porque tu emoción ya no es causa, es efecto. Y el subconsciente no crea desde efectos. Crea desde causas internas. Esta es una de las claves más ignoradas de la manifestación. Muchos creen que sus técnicas fallan por falta de método, cuando en realidad fallan por falta de emoción adecuada. La emoción es el voltaje que alimenta la imagen. Sin voltaje, la imagen no tiene fuerza. Por eso, antes de preguntarte si estás pensando bien, pregúntate si estás sintiendo desde el lugar correcto. Y si no lo estás, no repitas más. Silencia. Vacía. Reconecta. Siente. Porque solo cuando el alma vibra con coherencia, el subconsciente obedece sin resistencia. Así, lo que parecía un misterio, el poder del subconsciente, deja de ser esotérico. Es simple, pero no fácil. No se trata de saber más, sino de sentir mejor. No de hacer más, sino de ser más coherente. La emoción correcta no es un recurso. Es una frecuencia. Y cuando la frecuencia es pura, el resultado es inevitable. Porque el subconsciente no negocia con argumentos, responde a la vibración. Capítulo 8. El lenguaje invisible, afirmar sin hablar. Durante siglos, se ha enseñado que el poder de la palabra es la herramienta más eficaz para invocar, crear, transformar o bendecir. Esta afirmación no es falsa, pero está incompleta. Porque hay un lenguaje más antiguo que la palabra, más preciso que el pensamiento, más profundo que cualquier decreto pronunciado, el lenguaje vibracional que emana de lo que tú eres sin necesidad de hablar. Ese lenguaje no tiene gramática, pero lo comprende el universo. No tiene fonemas, pero lo obedece el subconsciente. No necesita testigos, pero deja huella en cada campo energético con el que entra en contacto. Ese lenguaje invisible no es algo que usas, es lo que emites por el solo hecho de existir desde un estado de conciencia determinado.
Esta afirmación puede parecer abstracta hasta que se la examina a la luz de la experiencia directa. Hay personas cuya sola presencia genera calma, confianza o inspiración, aunque no digan una sola palabra. Otras, por el contrario, producen ansiedad, tensión o ruido interno con tan solo entrar en una habitación. No importa lo que digan, su lenguaje ya fue emitido antes de abrir la boca. Ese es el nivel más alto de afirmación, aquel en el que cada gesto, postura corporal, mirada, respiración y hasta la manera de ocupar el espacio declara con exactitud lo que tú crees que eres, lo que tú esperas de la vida, lo que tú estás dispuesto a recibir o rechazar. En este sentido, el cuerpo entero es un verbo silencioso. Una afirmación vibratoria continua. Jacob Boehme, místico alemán del siglo XVII, escribió que la naturaleza interna del hombre se manifiesta en su rostro, en sus ojos, en su manera de moverse, incluso en su silencio. Para Boehme, cada ser humano era una letra viva de un lenguaje divino en movimiento. No solo lo que decía importaba, sino lo que irradiaba desde su centro invisible. En su visión, la realidad no era creada por palabras mágicas ni por pensamientos positivos aislados, sino por la coherencia total entre el ser y su expresión sutil. El alma, decía, es una chispa de fuego que habla a través de su calor, no de su sonido. Aplicado al proceso de manifestación, esto significa que las afirmaciones más poderosas no son las que se repiten con la voz, sino las que se inscriben en la postura vibracional cotidiana. Una persona puede decir «yo soy salud perfecta», pero si su cuerpo está contraído, su andar es temeroso, su respiración es errática y su energía se mueve con angustia, el mensaje vibratorio que está enviando es el opuesto. Y el subconsciente, como ya se ha dicho, no responde al contenido de las palabras, sino a la frecuencia desde la cual esas palabras son emitidas. Por eso, afirmar sin hablar es una práctica más elevada y más exigente que declarar con la voz. Requiere vigilancia interior constante, no para controlar cada movimiento, sino para habitar un estado de coherencia tal que cada gesto se vuelva un decreto. No se trata de impostar una postura para impresionar. Se trata de encarnar una verdad para irradiarla. Es el arte de afirmar con la respiración, con la forma de mirar, con la manera de levantarse cada mañana, con el modo en que uno entra en una sala, con la forma en que se come, se camina, se escucha. Todo es afirmación. La tradición zen lo comprendió con radicalidad. En los monasterios, cada acto cotidiano, barrer, servir té, caminar en fila, se realizaba con una presencia absoluta, como si fuera un ritual sagrado. Porque lo era. No por el acto en sí, sino por la vibración que lo impregnaba. Un monje que servía té desde un estado de vacío y claridad, afirmaba en silencio una verdad que ninguna prédica podía igualar. El universo no necesita palabras para entender tus intenciones. Necesita consistencia vibratoria. El cuerpo es un transmisor constante. No se puede apagar. Incluso cuando duerme, está afirmando. Afirma tu relación con el descanso. Afirma tu forma de soltar. Afirma lo que crees que mereces mientras sueñas. No hay momento neutro. Todo es una emisión. Por eso, aprender a afirmar sin hablar no es un recurso opcional. Es el núcleo de una existencia consciente. Porque una persona puede engañarse con palabras, pero no puede escapar de lo que está irradiando. Y el mundo responde a esa radiación con fidelidad absoluta. Esto también explica por qué hay personas que parecen tener suerte sin esfuerzo aparente. No es suerte. Es que han configurado su campo vibracional de tal manera que todo lo que llega a ellas es coherente con lo que ellas están afirmando sin saberlo. Son como imanes silenciosos. No necesitan anunciar su deseo. Ya están vibrando como si ese deseo estuviera cumplido. Su lenguaje invisible está en armonía con su realidad deseada, y por eso la realidad responde sin resistencia. El reto de este nivel de afirmación es que exige autenticidad. No basta con decir. Hay que ser. No basta con desear. Hay que habitar ya ese estado. No basta con imaginar.
Hay que expresar en cada microgesto que lo imaginado ya es real en el plano del alma. Esto no se logra en un día, pero se entrena. Y a medida que se entrena, el cuerpo se convierte en un templo vibracional. Una afirmación andante. Una oración sin palabras. Una señal constante para el universo. Cuando tú afirmas con tu presencia, ya no necesitas convencer a nadie. Ni siquiera a ti mismo. Porque todo lo que te rodea comienza a tratarte como lo que tú ya decidiste ser en silencio. Y entonces, la ley al revés se cumple una vez más: no recibes lo que pides, sino lo que ya eres. No lo que dices querer, sino lo que tu cuerpo ya ha aceptado como cierto. No lo que anuncias, sino lo que habitas. Ejercicio 4. Afirma con tu presencia. Durante los próximos 3 días, elige una afirmación que no pronunciarás en voz alta. En lugar de repetirla verbalmente, conviértela en una vibración. Si afirmas soy amado, camina, respira, mira, actúa y descansa como alguien que ya lo es. Si afirmas soy abundante, entra a los lugares, toma decisiones, elige alimentos, responde mensajes y duerme como quien no tiene carencia. Corrige cualquier gesto, microexpresión o movimiento que contradiga tu afirmación silenciosa. Hazlo sin forzar, solo observando. No se trata de actuar, se trata de recordar. Tu cuerpo los habla. El universo también. Capítulo 9. La mente que sabotea, como el yo inferior interrumpe lo invisible. En la superficie de cada intento de transformación espiritual, hay una tensión casi imperceptible, un ruido de fondo mental que parece inofensivo, pero que en realidad constituye la mayor fuerza de sabotaje interno, el yo inferior. Ese yo no es malvado por naturaleza, pero sí profundamente torpe. Es reactivo, limitado, hipersensible a la inseguridad y absolutamente adicto al control. Es, en el fondo, el mecanismo evolutivo primario que se desarrolló para garantizar la supervivencia en un mundo percibido como hostil, pero en el contexto de la creación consciente, de la manifestación desde el espíritu, su interferencia es destructiva. Porque el yo inferior no puede comprender ni ejecutar las leyes que rigen el subconsciente, su lenguaje es opuesto. El ego moderno está educado para desconfiar. Ha sido entrenado para no rendirse, para cuestionarlo todo, para exigir pruebas antes de ceder. Pero esas cualidades que alguna vez fueron adaptativas, hoy se convierten en obstáculos frente a las leyes sutiles del alma. Porque donde el subconsciente necesita certeza vibracional, el yo inferior exige evidencia externa. Donde el subconsciente responde al vacío fértil, el yo inferior quiere llenar cada espacio con explicaciones. Donde la fe actúa sin testigos, el yo inferior necesita ser visto y validado. Así, lo invisible se interrumpe. La magia interna se desactiva. El campo se contamina. Gurdjieff, en su cruda y sistemática descripción del ser humano moderno, lo expresó sin rodeos. El hombre común no tiene un yo, sino muchos yos contradictorios que se alternan constantemente. A este fenómeno lo llamó la pluralidad del yo. Según él, lo que el ser humano llama voluntad es en realidad una sucesión de impulsos pasajeros que se contradicen entre sí. Así, la afirmación de hoy se convierte en duda mañana, y el compromiso profundo se diluye frente a una emoción pasajera. Esta fragmentación del ser es lo que impide que la energía del subconsciente actúe con consistencia. Porque el campo interno no es claro, sino caótico. Desde otra tradición, el gnosticismo setiano, una de las corrientes más radicales del pensamiento gnóstico, plantea que la mente inferior es una creación artificial del demiurgo, un dios inferior que construyó un universo ilusorio para mantener al alma prisionera de lo aparente. En esta cosmología, el ego no es simplemente una función psíquica, sino una distorsión ontológica, una estructura que interrumpe la conexión con el espíritu al instalar una conciencia falsa, reactiva y esclava del deseo. Solo cuando el alma reconoce esta estructura como ajena, puede comenzar su proceso de reintegración con la fuente. Así, el yo inferior no solo interrumpe la manifestación, impide el despertar. La psicología espiritual moderna ha tratado de traducir este fenómeno en términos menos mitológicos.
Roberto Assagioli, fundador de la psicosíntesis, distinguió entre el yo inferior, compuesto por automatismos emocionales, mecanismos de defensa y memorias no integradas, y el yo superior, centro de la voluntad espiritual, la intuición y la integración. Para Assagioli, la evolución del ser humano consiste en desplazar progresivamente su identificación desde el yo inferior hacia el yo superior, no suprimiendo el primero, sino desactivando su dominio. En otras palabras, el problema no es tener un ego, sino obedecerlo. Cuando el yo inferior dirige la experiencia, todo intento de manifestación consciente es saboteado desde adentro. Porque el yo inferior no cree en el descanso creador. Cree en la preocupación como forma de mérito. Cree que lo que no se controla se pierde. Cree que todo lo que no se entiende es peligroso. Así, interrumpe las órdenes vibracionales que el alma ya había sembrado en el subconsciente. Empieza a dudar, a revisar, a temer, a corregir en exceso. Y al hacerlo, corta el flujo invisible que ya estaba en curso. Como quien saca una semilla de la tierra cada día para ver si germinó. El yo inferior opera desde la herida. Sus decisiones están motivadas por el miedo a repetir el dolor, no por la visión del alma. Es por eso que es un mal arquitecto, solo sabe construir defensas, no templos. La manifestación espiritual, sin embargo, requiere templos interiores. Requiere una arquitectura vibracional construida desde la certeza, la entrega, la alineación. Y para eso, es necesario retirar al yo inferior del centro de mando. No exiliarlo, porque aún tiene funciones útiles, pero sí quitarle el control del proceso creador. Una de las formas más comunes en las que el yo inferior interrumpe lo invisible es mediante el juicio constante. Juzga si algo funciona demasiado pronto. Juzga si se está haciendo bien una práctica espiritual. Juzga incluso si uno es digno de recibir lo que desea. Esta avalancha de juicios crea turbulencia energética. El subconsciente necesita un campo estable para operar. Cada juicio del ego es una distorsión que interfiere con la emisión original. Por eso, aprender a suspender el juicio no es solo un acto ético, es una condición vibratoria para la creación. Otra forma de sabotaje del yo inferior es la urgencia. El ego cree que si algo no llega rápido, no llegará. Esta ansiedad por acelerar el tiempo bloquea el flujo natural de maduración vibracional. El yo inferior no entiende que el alma no siembra para mañana, siembra para la eternidad. Y que el tiempo solo obedece a la coherencia del ser, no a la impaciencia del ego. Cada vez que se exige un resultado desde la urgencia, se está afirmando en vibración que aún no se confía. Y esa es la orden que el subconsciente ejecuta, mantener la espera como realidad. El camino hacia la maestría interior comienza con una renuncia, la renuncia al gobierno del yo inferior. Esto no significa abandonarse. Significa aprender a distinguir la voz del alma de la voz del miedo. Significa permitir que lo invisible actúe sin interrumpirlo con explicaciones, expectativas o correcciones constantes. Significa, en última instancia, hacer silencio interior. Porque el yo inferior grita. El alma susurra. Y para escuchar al subconsciente, hay que dejar de hablarle con urgencias y empezar a escucharlo con reverencia. Cuando el yo inferior es desenmascarado, pierde su poder. Ya no sabotea, solo observa. Ya no interfiere, espera. Ya no exige, colabora. Y entonces, el campo se despeja. El subconsciente actúa. La manifestación ocurre. Y el alma, por fin, recuerda lo que siempre supo, que el universo no necesita ser empujado. Solo necesita ser permitido. Capítulo 10 y el punto de rendición, cuando el alma se rinde sin renunciar. Hay un umbral silencioso que toda alma consciente acaba cruzando cuando ha agotado los caminos del control, del esfuerzo y de la voluntad personal. Ese umbral no es visible desde fuera, ni puede medirse por el éxito exterior. Es un punto interior, íntimo e irreversible, el momento en que la mente deja de buscar y se produce la rendición no como derrota, sino como ascenso. Esta rendición no es pasividad,
no es resignación disfrazada de virtud, y mucho menos huida del compromiso. Es, por el contrario, el mayor acto de poder espiritual que puede realizarse. Porque en ese acto, el yo inferior se calla, y el alma entra en comando. Cuando la mente cede su trono, el alma no lo ocupa con prepotencia. No necesita imponerse. Simplemente comienza a ordenar la realidad desde su nivel natural, que es el plano causal. Y desde ese plano, no se actúa en reacción ni desde la necesidad. Se actúa por resonancia. La rendición es entonces un cambio de autoridad vibracional. Dejar de resistir no es dejar de desear. Es dejar de interferir. Es permitir que la intención, una vez purificada por el fuego del silencio, se manifieste sin la distorsión del yo ansioso. Teresa de Ávila habló de esta rendición en sus últimos escritos, cuando describía los estados más altos de la vida espiritual. Ella no los alcanzó por mérito intelectual ni por prácticas mecánicas, sino por un vaciamiento radical de sí misma. El alma, decía, se vuelve un estanque de agua quieta donde Dios puede reflejarse sin distorsión. San Juan de la Cruz lo expresó con otra metáfora, la noche oscura del alma. Esa noche no es un castigo, sino una preparación. Es el desmantelamiento completo del yo ilusorio para que el verdadero centro, el alma que sabe, no la mente que supone, pueda manifestarse sin obstáculos. La noche oscura no es ausencia de Dios, es el momento en que Dios comienza a actuar sin que el ego lo sepa. Es el estado donde la mente, privada de sus mecanismos de orientación, no tiene más remedio que rendirse. Y justo ahí, cuando ya no hay nada que hacer ni donde aferrarse, comienza la verdadera creación. Porque la mente crea desde el esfuerzo, el alma crea desde el vacío. El ego necesita estar seguro, el alma necesita estar disponible. Por eso la rendición no es una emoción, ni un pensamiento, es un estado vibratorio donde toda interferencia ha cesado. Esta rendición activa opera en un nivel más allá de la lógica. El alma, cuando asume el mando, no pide explicaciones. No consulta con la historia personal. No negocia condiciones. Simplemente guía desde el conocimiento silencioso de lo que es correcto más allá de lo evidente. El yo inferior teme ese tipo de poder, porque no puede predecirlo ni controlarlo. Pero es ese poder el que transforma la realidad con una precisión que la mente nunca podría imitar. En términos metafísicos, la rendición representa el paso de la conciencia desde el plano mental formal al plano causal. En el primero, el ser humano actúa creando formas mentales, afirmaciones, visualizaciones, decretos. Todo esto tiene su función, pero opera dentro de un marco aún estructurado por el yo. En el plano causal, en cambio, se produce una inversión total, ya no se busca crear cosas, sino alinearse con la causa última de toda creación. Allí, el ser humano no actúa sobre el universo, es el universo actuando a través de él. Esta es la verdadera rendición. Y este es el punto donde la magia se vuelve silenciosa y perfecta. Cuando el alma se rinde sin renunciar, algo se reorganiza en lo profundo. Se detiene la necesidad de empujar, de entender, de justificar. La intención permanece, pero ya no está teñida de ansiedad. La certeza se instala sin espectáculo. Es como el viento que deja de soplar y, sin embargo, mueve las hojas con más precisión que cualquier fuerza violenta. Desde ese punto, la manifestación ya no es producto de técnicas, es una consecuencia natural de la coherencia vibracional. Y sin embargo, llegar a este punto no es sencillo. Requiere haber atravesado todos los mecanismos del ego y haber descubierto su límite. Requiere haber probado todas las formas de control y haber constatado su fracaso. Requiere haber deseado tanto que el deseo se purifique de sí mismo. Solo entonces, cuando ya no queda nada que demostrar, el alma se atreve a soltar. Y entonces ocurre el milagro sin forma, sin esfuerzo, sin testigos. El alma no renuncia a lo que quiere. Renuncia a la necesidad de obtenerlo. Y en ese acto, la necesidad se disuelve en plenitud. Porque lo que buscabas desde la mente ya estaba contenido en el silencio del ser. La rendición no es abandono del deseo, es el nacimiento de la voluntad superior.
Y esa voluntad no lucha. Simplemente ordena. Declare. Sare. Actúa sin moverse. Ejercicio 5. La entrega del yo, declaración vibracional y práctica nocturna. Durante 3 noches consecutivas, antes de dormir, siéntate en silencio absoluto. No reces, no decretes, no visualices. Simplemente siéntate. Luego, en voz apenas audible, repite una sola vez: entrego el resultado. No renuncio al propósito, pero cedo el control. Luego acuéstate con la convicción de que ya no necesitas hacer nada más. Durante esos minutos previos al sueño, imagina que una inteligencia superior continúa la obra sin tu intervención. No pienses en lo que debe pasar. Solo permite que ocurra. Haz de tu descanso un acto sagrado de renuncia. Y observa, en los días siguientes, cómo lo invisible comienza a operar. No porque lo pediste, sino porque por fin dejaste de interrumpirlo. Capítulo 11. Cuando el universo responde, casos de sincronía elevada. En algún momento del proceso interior, el buscador deja de preguntarse si la realidad responde y comienza a observar que lo ha hecho todo el tiempo. La diferencia no radica en que el universo haya empezado a actuar, sino en que la conciencia ha sido finalmente afinada para percibir el modo en que lo hace. Esta percepción no surge de la superstición ni del deseo de confirmar una creencia, sino de una observación lúcida. Los hechos externos, aparentemente aleatorios, comienzan a seguir una lógica que no es mecánica, pero tampoco caótica. Se alinean con el estado interior de quien los experimenta. Este fenómeno ha sido llamado de muchas maneras: sincronicidad, reflejo cuántico, ley de resonancia, vibración coincidente, pero en su raíz es la manifestación directa de una ley espiritual. Todo en lo visible es reflejo del estado invisible del observador. Carl Gustav Jung, pionero en sistematizar este fenómeno, acuñó el término sincronicidad para referirse a las coincidencias significativas que no tienen una relación causal directa, pero que están conectadas por un sentido. En su trabajo con pacientes y en su propia vida, Jung observó que ciertos pensamientos, visiones interiores o intuiciones profundas eran seguidos por eventos externos que confirmaban de manera simbólica lo percibido. No se trataba de simples coincidencias estadísticas, sino de un lenguaje simbólico entre el alma y el mundo, un diálogo que se produce cuando el consciente y el inconsciente se alinean en una misma frecuencia. En su correspondencia con Wolfgang Pauli, uno de los padres de la física cuántica, Jung propuso que este fenómeno apuntaba a una estructura causal del universo, donde el tiempo y el espacio no son los únicos vectores de conexión. Ibn Arabi, místico sufí del siglo XII, llevó esta observación a una profundidad ontológica. Enseñaba que todo lo que el ser humano percibe como mundo exterior es, en realidad, una proyección de sus estados interiores. Decía: tú crees que eres una pequeña estrella, pero en ti está contenido el universo entero. Desde esta perspectiva, cada fenómeno externo no solo está conectado con una parte del alma, es un espejo de ella. Así, el universo deja de ser una realidad objetiva y se convierte en un libro simbólico que se lee desde el corazón. Cuando este corazón vibra en coherencia, el libro cambia su lenguaje, los signos aparecen, las coincidencias se multiplican, las respuestas llegan sin ser buscadas. No porque el universo haya cambiado, sino porque el lector ahora sabe leer. Plotino, filósofo neoplatónico del siglo III, explicó este principio en términos de emanación. Para él, todo lo que existe emana del uno, y esa emanación sigue una jerarquía de niveles, desde lo más sutil a lo más denso. El alma humana, cuando se alinea con su nivel superior, comienza a percibir esas correspondencias entre los planos. Lo que antes parecía desconectado, un encuentro, una palabra escuchada al azar, un objeto encontrado, se revela como un mensaje, como una confirmación simbólica de un estado alcanzado. Plotino no hablaba de superstición, sino de una lógica superior que opera en el alma cuando ésta deja de buscar en lo externo y reconoce que lo externo no es más que un eco de su centro. Los casos documentados de sincronicidad elevada no se producen en momentos de distracción mental o de ansiedad. Surgen cuando la mente ha sido aquietada y el foco interno ha sido purificado.
Una persona que ha trabajado en su interior, que ha cultivado estados de gratitud, desapego, certeza silenciosa, empieza a ver que el universo le responde de formas que antes habría ignorado. Una frase escrita en una pared, una canción que aparece en el momento preciso, una llamada inesperada, una oferta que coincide exactamente con un pensamiento profundo sostenido en días anteriores. Todo eso no es creación instantánea. Es recepción precisa. El alma, al alinearse con una frecuencia superior, empieza a sincronizar con aquello que ya estaba allí, pero no podía ser percibido desde la vibración anterior. Este capítulo no se basa en la fe ciega, sino en la observación minuciosa de los procesos. Si una persona desea cambiar su mundo externo, debe primero observar su mundo interior con rigor. Debe depurar los deseos contaminados de miedo, debe disolver las expectativas sostenidas por el ego, debe vaciarse de la necesidad de controlar. Solo entonces la sincronicidad se activa no como fenómeno esporádico, sino como sistema de orientación. El universo, en realidad, no da respuestas. Refleja estados. Si tu estado es caos, verás caos. Si tu estado es claridad, aparecerán señales que antes estaban ocultas por la neblina emocional y mental. La sincronicidad elevada no se fuerza. No se provoca por afirmaciones repetidas ni por voluntad. Se permite. Surge cuando hay coherencia entre lo que se siente, se piensa y se es. La coherencia interior crea una señal vibratoria estable que encuentra su equivalencia en el campo universal. Y cuando esa señal es pura, precisa y constante, los eventos comienzan a ordenarse con una inteligencia que trasciende la mente. Este orden no es lineal ni lógico, es simbólico, circular, resonante. Por eso muchos no lo reconocen, esperan señales literales, cuando en realidad las señales hablan el lenguaje del alma. El universo, entonces, no responde como un servidor externo. Responde como un espejo vivo que refleja tu estado de ser. Cada sincronicidad es un espejo más pulido. Cada reflejo, una enseñanza. No necesitas adivinar el futuro. Solo necesitas afinar tu frecuencia. Porque el universo ya está hablando. Siempre lo ha hecho. Solo espera que tú estés listo para escuchar en el lenguaje que no usa palabras. Capítulo 12. La manifestación como estado, no como resultado. Al final del camino, cuando se han desmontado las técnicas, cuestionado los dogmas y abandonado las estrategias de control, queda una verdad silenciosa y definitiva. La manifestación no es un proceso externo, sino un estado interno sostenido. No ocurre porque se desee intensamente ni porque se declare repetidamente. Ocurre porque se es. Todo intento de lograr, alcanzar o producir parte de la premisa equivocada, que hay una separación entre el que desea y aquello que desea. Pero esta es la raíz de toda distorsión. Porque si hay separación, entonces hay esfuerzo. Y si hay esfuerzo, entonces hay resistencia. Y donde hay resistencia, no puede haber manifestación coherente. El alma no fue diseñada para obtener. Fue diseñada para expresar lo que ya es. Esta afirmación, aunque simple en su forma, contiene implicaciones teológicas y ontológicas profundas. Orígenes, uno de los padres del pensamiento cristiano más cercanos a la gnosis, afirmaba que el alma preexistente al cuerpo ya contenía en sí misma la plenitud del logos, pero que al encarnar, debía atravesar un proceso de olvido y recuerdo. Así, lo que llamamos vida no es un camino de adquisición, sino un regreso a la identidad original. El alma no viene a lograr cosas en el mundo, viene a recordar quién es y, al recordarlo, el mundo exterior se transforma en consecuencia. Sri Aurobindo, en su obra monumental sobre la evolución de la conciencia, desarrolló una tesis análoga desde una perspectiva védica. Para él, la manifestación no era un acto aislado de voluntad, sino el despliegue gradual de un poder que ya habita en el ser humano. Ese poder no necesita aprender a manifestar, necesita ser despojado de la ignorancia que lo cubre. En su visión, el ser humano no crea su realidad como un arquitecto externo, sino que la encarna como un templo viviente del espíritu.
La vida exterior es la proyección del estado de conciencia sostenido. Y cuando ese estado alcanza cierto nivel de coherencia, todo lo necesario aparece sin lucha, sin negociación, sin ansiedad. Esto implica que la verdadera práctica espiritual no es manipular la materia, sino alinear la conciencia. No es buscar resultados, sino encarnar estados. Cada vez que el alma se estabiliza en una frecuencia elevada, lo que antes parecía lejano comienza a rodearla. Pero no porque se haya esforzado en atraerlo, sino porque ha dejado de vibrar en disonancia con ello. La manifestación real no es mágica ni espectacular. Es silenciosa, inevitable, precisa. No responde a los deseos del ego, sino a la identidad del alma. Esta identidad no se construye, se revela. Por eso las técnicas funcionan solo cuando son vehículos del recuerdo, no cuando son instrumentos de obtención. Un decreto, una afirmación, una visualización, solo tiene poder si emana desde un lugar de coherencia. Si son usadas como herramientas de manipulación, el resultado será o bien nulo o bien contrario. El subconsciente, como ya se ha explorado, no obedece al deseo, sino al estado. Y el universo no escucha tus palabras, escucha tu frecuencia. Desde una perspectiva gnóstica, esta verdad es aún más radical. El alma no pertenece al mundo, sino que ha sido arrojada a él. Y solo puede redimirse recordando su origen. Esta redención no es moral, sino vibracional. No se trata de evitar pecados, sino de disolver la ilusión de la separación. Cuando el alma reconoce que ya es aquello que busca, la búsqueda cesa. Y en ese cese, comienza la manifestación auténtica, no de cosas, sino de identidad. Toda búsqueda que parte de la carencia está condenada a perpetuarla. Toda acción que parte del miedo solo puede generar confusión. Y toda técnica que intenta forzar lo que aún no ha sido encarnado, fracasa por su propia incoherencia. Por eso este libro no ofrece atajos. No entrega fórmulas. No seduce con promesas. Solo propone un cambio radical de perspectiva, dejar de buscar afuera lo que solo puede ser vivido adentro. No porque el mundo no importe, sino porque el mundo es el reflejo, no la fuente. La manifestación, entonces, no se logra, se permite. Y se permite solo cuando la conciencia ha renunciado a fingir ser lo que no es. La lucha cesa cuando el alma acepta ser quien es, sin interferencias, sin negociaciones, sin disfraces. Esa aceptación no es resignación, es soberanía. Y desde esa soberanía, todo lo necesario llega. No porque se merezca. No porque se haya pedido correctamente. Sino porque ya estaba contenido en la identidad asumida. Ejercicio final, la encarnación de la manifestación. Este ejercicio no busca producir resultados inmediatos, sino instalar un nuevo estado de conciencia. Durante 7 días consecutivos, al despertar y antes de realizar cualquier otra actividad, permanece sentado en silencio durante 5 minutos. No pienses en lo que deseas. No visualices el resultado. Haz solo una cosa, afírmate interiormente en tu identidad más elevada. Declara, sin palabras si es posible, quién eres en realidad. No lo que quieres lograr, sino lo que ya eres. Luego, durante el día, actúa como si esa identidad ya fuera tu naturaleza permanente. No intentes aparentarlo, simplemente desactiva cualquier patrón que contradiga esa verdad. Si surge ansiedad, recuerda, no tengo que atraer nada. Solo tengo que permanecer siendo. Si surge duda, responde con coherencia, no con esfuerzo. Permite que tu conducta, tus pensamientos, tu postura, tu silencio, todo, afirme lo que ya eres. Al final de cada día, antes de dormir, repite mentalmente una sola vez, mi estado es la causa. Todo lo demás es consecuencia. Luego duerme sin expectativas. Este ejercicio no genera resultados, genera estados. Y esos estados son la verdadera semilla de lo que vendrá. Porque cuando encarnas tu identidad verdadera, ya no necesitas manifestar. Solo necesitas vivir. Y en esa vida,
todo lo que parecía lejano se revela como inevitable. Porque ya lo eras antes de saberlo.